Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre bueno, Padre Santo, gracias. Nuevamente le damos, mi Señor, por este espacio que tenemos como congregación. Este rincón tal vez anónimo, pero tan importante en nuestra iglesia local, Señor, que hemos dado cuenta y también hemos sido bendecidos con darnos a conocer, Señor, lo que ocurrió en el pasado, con los que nos presidieron. Ayúdenos, Señor, a seguir entendiendo los efectos de los distintos movimientos que hoy en día siguen vigentes y que en muchas ocasiones han permeado y han olvidado las antiguas sendas del Evangelio. Ayúdenos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo con un justo juicio, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, seguimos en esta senda, seguimos en esta postura sobre lo que hemos estado estudiando este último tiempo, que es el movimiento pentecostal. Y tal vez respondiendo un poquito, de hecho, estas preguntas eran de hecho consideradas un poquito más hacia atrás, más al final, que en un principio. De hecho, pero vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué es tan importante tal vez estudiar estos fenómenos y sobre todo esta posición? Porque, mis hermanos, en esta fecha, o sea, desde 1909 en adelante, el protestantismo en Chile dejó de ser como lo era. Fue un punto de inflexión, un punto de no retorno, un punto de que generó bastantes reacciones, tanto positivas como negativas, independiente tal vez de la posición, esfera o punto de vista que uno quiera ponerle. Pero el protestantismo fue redefinido, por así decirlo, por el movimiento pentecostal. Y eso cambió rotundamente cómo la gente, el mundo entendía la figura del evangélico aquí en Chile. Con Canut de Bont era de una forma, pero después del protestantismo aquí en Chile, del pentecostalismo a la chilena en Chile, cambió completamente y se diferenció de todos los movimientos. Y eso también influenció, o se podría decir que se infiltró estas, digamos, costumbres y tradiciones pentecostales a las otras denominaciones históricas. Y eso también lo tenemos que hablar. Pero tenemos que seguir hablando puntualmente del pentecostalismo y sobre todo de una pregunta tal vez existencial que hemos estado llevando hasta esta fecha, que creen los pentecostales. En la diapositiva que estamos puntualmente viendo en la presentación, estamos viendo, ¿cierto?, estas distintas posiciones respecto al cesacionismo, ¿cierto?, a los dones que si continúan o no continúan. Y nos hemos dado cuenta de que el pentecostal, de tomo y lomo, versión chilena, ¿cierto?, porque estamos viendo la versión aquí en Chile, es naturalmente e históricamente continuista. Ahora, que se quieran decir o que quieran decirse moderados o no tan continuistas, darle un poco de quietud a ese punto, es otra cosa, pero era un continuismo histórico, por así decirlo, del pentecostalismo. Para seguir profundizando y metiéndonos ya en materia, que creen los pentecostales, tenemos que entender que hay un principio que tal vez fue parte de la identidad pentecostal durante mucho tiempo, y por eso lo respondimos la semana pasada, que tiene que ver con las divisiones. La iglesia tuvo un quiebre que generalmente, y también lo conversamos, no era doctrinal, no era un tema posicional o de teología fundamental, sino que más que nada era un tema de descontentos o quiebres de autoridades. O sea, una persona que tiene un quiebre con el pastor titular tal vez, hace otra iglesia, ¿sí? Generalmente tiene que ver con el tema de gobierno de estas divisiones. Y eso es a causa puntualmente de este espíritu o un principio, o también le podemos decir un distintivo pentecostal, que se le llama el anti-institucionalismo. Ellos ven de una forma casi farisea es que una iglesia se institucionalice tanto y que tenga tantas reglas, ¿sí? Y de hecho, la buena intención pentecostal de mantener esta lejanía a lo institucional genera de que volver a la senda antigua que finalmente podríamos definir a 1909. Valparaíso 1909.
que no era, que era algo esporádico, que era algo que explotó, que era algo que era finalmente que no tenía ningún marco, ninguna regla, ninguna confesión de fe, ninguna constitución, nada de ese tipo de cosas, sino que era espontáneo. Y eso es el espíritu pentecostal. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que se generan estas divisiones. También lo vimos, y también seguimos mencionándolo, el nacionalismo también evangélico que se generó dentro del pentecostalismo. Habían tantas misiones, mis hermanos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, con el propio Guillermo MacDonald. Guillermo MacDonald era escocés, lo vimos nosotros un tiempo atrás, y que hoy día también lo vamos a comentar. Había tanto extranjero, hermano, a cargo de las misiones, y generalmente eran gringos o eran ingleses. Pero ya había un descontento, ya era la cosa, oye, queremos a alguien a la posición al sabor chileno. Y no sé por qué, hay algo que tal vez, no sé, tal vez Willis Hoover era muy simpático, tal vez ese gringo, hermano, que le perdonaron, de hecho él era considerado como uno más, era considerado como un chileno más. Willis Hoover, que prácticamente es el fundador de la iglesia pentecostal metodista pentecostal aquí en Chile. Y Willis Hoover, yo creería, y de algunos artículos que he leído, que hablaba muy bien el español. Entonces por eso era considerado un poquito más, no era muy extranjero. Si bien era extranjero, pero era como que lo perdonaban en ese sentido. Bueno, con el tiempo también se generaron un ministerio laico. Habían pastores que se formaron en un principio en el pentecostalismo, salieron de escuelas metodistas, pero después con el tiempo no se formaban teológicamente. Entonces, ¿qué ocurrió? De que se generó una tradición de ministerio laico, pero sin ninguna preparación teológica, sin ningún tipo de, digamos, de una evidencia, que digamos, de un manejo o algo. Incluso habían pastores que no sabían leer ni escribir. A ese punto. Y por eso se generó tantas diferencias, ¿cierto? Diversidades, digamos, de doctrinales. Bueno, también normalmente en este tipo de movimientos que resultan de un lugar histórico y salen a la luz, ¿cierto? Siendo como ellos el umbral de la verdad, ellos tienen una alta percepción de sí mismos y era muy normal que el pentecostal de este tiempo, 1909, en la década del 10, 20, eran considerados como que ellos tenían la verdad y los demás estaban errados. Ellos la iglesia viva, mientras que todos los demás eran iglesias muertas. Tal vez usted lo haya escuchado, ¿no? Pero es puntualmente por esto, por un tema puntualmente del movimiento del espíritu pentecostal, ¿sí? El espíritu, no estoy hablando que sea un espíritu, un ente, ¿cierto? Sino que el ánimo, ¿cierto? El ánimo, el carácter pentecostal, ¿no? Bueno, rol femenino, mis hermanos, total, pero ultra, mega activo. En un principio, ¿sí? Hoover, de hecho, Hoover tomaba totalmente distancia, el pentecostalismo de esta época, tomaba distancia del rol femenino en el título de pastora. En la época de Hoover, él no le gustaba que se le dijera pastora a la esposa del pastor. Pero él lo aceptó solamente porque lo encontró como una tradición, un distintivo, algo como una condescendencia tal vez de respeto hacia la esposa del pastor, pero él se alejaba completamente del título de pastora porque la pastora no existía en este tiempo. La pastora fue después, posteriormente, yo creería unos 15, 20 años después. Pero en este tiempo, en el inicio del movimiento pentecostal, no lo fue así. Acepta el nombre como una tradición, pero en sus escritos corregía a la iglesia. No le den título de pastora a la mujer del pastor, ¿cierto? Invitaba a las mujeres a ser ejemplo para la gloria del evangelio en sus vidas. Pero también tenía una posición, y yo creo que esto era muy propio de la época, hermano. De hecho, yo creería que no había problema en este sentido. Él llamaba Hoover, ¿cierto? Y los primeros impulsadores del movimiento pentecostal invitaban siempre a hacer que las mujeres fueran decorosas, ocupar ropa decorosa y adecuada, ¿sí? En este tiempo no se enseñaba una santidad externa, y eso es lo que tengo que
tal vez como un poco darle un poco de justicia al propio movimiento. En este tiempo, los primeros pasos, los primeros años del pentecostalismo, no se hablaba de la santidad externa, que tenía que ser una muestra de santidad. ¿Sí? Alguna vez tal vez ustedes lo han escuchado, de que a través de la vestimenta se muestra la santidad. Y en este tiempo no era así, sino que solamente era un llamado a ser decoroso, a tener cuidado de la vestimenta, sobre todo femenina. La modestia radical era una expresión válida de la separación con el mundo. La estricta prohibición de los pantalones se empezó a enseñar, mis hermanos, más o menos en la década del 20 y del 30. En este tiempo no era tema. O sea, la década del 20 aquí en Chile, el 30, ya se tiene registro, digamos, de las primeras predicaciones en contra de ¿qué? De los pantalones. Posiblemente usted alguna vez ha escuchado alguna predicación respecto a la vestimenta, ¿cierto? ¿Sí? Y de hecho, el más grande exponente en ese sentido, contemporáneo, porque, bueno, fue hace bastante tiempo atrás, digamos unos 35 años atrás, 30 años atrás, fue Gigi Ávila, que hablaba bastante de estos temas, pero era un tema que no era no era tema al inicio del movimiento. ¿Sí? Para la época de 1930 al 50 pasó a ser una tradición y mandamiento moral, se le podría considerar, los pantalones. O sea, la prohibición de los pantalones. En este tiempo, no al principio, Huber ya estaba totalmente muy muerto. Bueno, pasó mucho tiempo, estaba ya en los huesitos ya posiblemente en esta época. Pero al inicio pentecostal, al inicio del movimiento pentecostal, no era tema el uso de los pantalones. Fue después. Bueno, se plasmó puntualmente en estatutos, convenciones, doctrinas. Ya el púlpito pasó a ser una plataforma de difusión respecto a los pantalones. Esto tiene relación con la época de la liberación femenina, la modernidad y esa rebeldía social que viene a romper paradigmas, mi hermano, ya en los años 50. En los años 50, postguerra, vamos a tener que revisar la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue Chile para Chile y los efectos que tuvo para Chile, ¿cierto? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el año 50 empezó a aflorar lo que se conoce como la liberación femenina. Entonces desde aquí ya las mujeres empezaron a ocupar y a utilizar lo que se conoce como la moda, ¿sí? Y a mostrar un poquito más su cuerpo. En el año 50. ¿Se entiende? Pero bueno, eso, y por eso se reaccionó, el movimiento pentecostal reaccionó puntualmente a esa postura cultural femenina, ¿cierto? La participación activa de la mujer hoy en día es un gran desafío para el pentecostalismo, que ha tenido que redefinir ciertos dogmas legalistas. Lamentablemente, y eso es un hecho, de que hoy en día el pentecostalismo tiene que lidiar con el feminismo, tiene que lidiar, ¿cierto?, con la participación de las mujeres, liderazgo de mujer, pero con mucha participación, incluso mucho más que el hombre. Entonces eso también es un desafío que puntualmente el movimiento pentecostal tiene que lidiar. Bueno, el gobierno de la iglesia local, ya entendemos ya de que son episcopales, ¿cierto? O tienen misiones, ¿cierto? Una iglesia principal y otra iglesia hijas, ¿cierto? Que nacen puntualmente de la principal. Eso es puntualmente la figura de gobierno. También en este movimiento, pero aquí sí que viene de parte de Huber, viene lo que nosotros conocemos como el literalismo. Y esto tiene que ver con una posición que tenía Huber y es como bien técnico, ¿no? Es como bien específico. Huber se oponía a la formalidad de referirse a Dios con una formalidad a Dios. Por ejemplo, Dios le alabamos, le bendecimos, ¿cierto? No tratando de tutearlo. Huber se oponía a esa posición porque lo encontraba, primeramente, excesivamente solemne, pero vacío. Y de hecho, él argumentaba dentro de su escrito de que él
dentro de las, digamos, de la liturgia pentecostal empezó a incorporar el tú. Cuando se empezó a incorporar el tú es porque lo encontraba más cercano, como una relación realmente íntima, porque él decía de que tú nunca vas a relacionarte con alguien tan íntimo y decirle de usted. Ese es lo que afirmaba él, ¿no? Pero ahí lo veía como una formalidad lejana. Entonces Huber, en ese sentido, tomó un literalismo y empezó a cambiar un poco el lenguaje tradicional histórico protestante, donde el protestantismo histórico en realidad siempre se refirió con mucha condescendencia al Señor, ¿cierto? Jamás tuteándolo desde los púlpitos, pero de aquí en adelante Huber empezó a hacerlo. Y el problema que tiene él, tal vez muy buenas intenciones, pero generó lo que ya hoy en día conocemos, ya que da lo mismo que decir arriba del púlpito, ¿cierto? Es una crítica puntualmente a lo que podemos encontrar en el movimiento pentecostal y que fue justamente su fundador, no fue en el tiempo. He hecho todos mis esfuerzos por defender a Huber, ¿cierto? Durante estos últimos 15 años, claro, en la década de él, ¿cierto? Del 1909 hasta más o menos 1915, traté de defenderlo lo más que pude, pero hay cosas que no puedo ya defender al pobre Huber, pero en realidad, efectivamente, sí cayó en esos temas que son importantes, por mano. De hecho, si usted se da cuenta, hay muchas traducciones literales, tal vez de algunos himnos, que nosotros le cambiamos el pronombre al tú, al su, ¿cierto? Mostrando condescendencia, solemnidad, cuidado en nuestro lenguaje de respecto al Señor. No tuteándolo, que eso es lo que nosotros tenemos ese cuidado, ¿no? Y de hecho varios hermanos en la fe también lo tienen de esa manera, pero en realidad Huber era parte también de su posición. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, hermanos, y que me dieron el dato, pero espectacular. Y eso me agrada, hermano, porque entre nosotros, la relación que tenemos entre expositor y oyente, ¿cierto? Se genera esto donde descubrimos distintas cosas. La semana pasada hablamos del don de lengua, si era un distintivo, si el don de lengua era puntualmente una evidencia de que era salvo o no salvo, ¿sí? Y efectivamente había una diferencia, por hermano. Y ahí defiendo a Huber. Huber nunca lo enseñó, ¿sí? Huber no enseñó esa posición. Los que sí enseñaron esta posición, y ahora en adelante vamos a tener que hacer una distinción, fue el pentecostalismo exportado. El pentecostalismo migrante de los Estados Unidos, no la versión chilena. Efectivamente, creo que el hermano Cristian la semana pasada nos leyó la confesión de fe o la declaración de fe, ¿cierto? O la declaración de artículos de fe de la Asamblea de Dios. Y efectivamente, para la Asamblea de Dios es una evidencia de salvación, ¿sí? Pero para el metodista pentecostal o el metodismo chileno que tiene sus raíces en Valparaíso en 1909, no debería ser un tema, en estricto rigor. Ahora que si lo aceptan o no lo aceptan, ya un tema de conocimiento histórico, pero Huber jamás no lo defendió nunca. De hecho, lo que él proponía es que era una posición más que nada, una reacción, ¿cierto? Es como iba a ser espontáneo, pero manejado por el Espíritu Santo, a pesar de que nosotros no lo aceptamos, no estamos de acuerdo respecto a esas manifestaciones, pero él no ponía estas manifestaciones de hablar en lenguas como una evidencia de salvación, sino que era solamente un mover del Espíritu, ¿sí? Pero muchos pentecostales hoy en día lo toman como que si no hablan lenguas, no es salvo. Bueno, el hablar en lenguas es la evidencia física inicial obligatoria del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo según la Asamblea de Dios. Estamos hablando del siglo XX. Quien no ha tenido esta manifestación no ha recibido aún dicho bautismo y por lo tanto, si no lo tiene, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, ¿sí? Eso es según, y nosotros lo leímos. ¿Se acuerdan que el hermano Cristian nos ayudó? Y lo leímos, ¿cierto? Aunque oficialmente, y eso es algo un poco donde se juega un poco en la parte más administrativa, ¿no? No lo dicen literalmente.
nos lo dicen directamente. El que no tiene el Espíritu Santo no, pierde su salvación. O sea, que no habla en lenguas, pierde su salvación. Ese es un tema tal vez que difiere, depende del pastor en turno, pero en realidad no es algo formal, pero sí lo enseñan. ¿Sí? En la práctica pastoral se generó una idea de una deficiencia espiritual grave. O sea, el que no habla en lengua es mal visto. Es un hecho. Es así. ¿Sí? Hoover fue muy más cauteloso en ese sentido y sobre todo tomó distancia. ¿Qué decía Hoover? Que la obra regeneradora del Espíritu Santo en la conversión y la línea en línea con su trasfondo metodista wesleyano, decía de que él habita en todo creyente verdadero, aunque antes del bautismo puntualmente del Espíritu Santo, que ellos lo ven como la manifestación de hablar en lenguas, ¿sí? Pero él lo veía simplemente como una señal, ¿cierto? No un criterio absoluto de que realmente esa persona, si no hablaba en lenguas, no era salvo. Y eso es algo distinto al pentecostalismo chileno versus el pentecostalismo norteamericano. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, que esa posición, usted posiblemente en algún momento lo habrá escuchado, en alguna radio, en alguna predicación o algo, eso depende de la influencia del tipo de pentecostal que tal vez esa persona es, ¿sí? Pero en realidad no fue exactamente así en un inicio, sobre todo la versión chilena. Nunca afirmó explícitamente que alguien sin hablar en lengua no tuviera el Espíritu Santo. Eso jamás lo dijo, nunca lo vinculó con la salvación y dio mayor peso a la vida transformadora, santidad y testimonio cristiano que la propia salvación, ¿no? Eso lo vemos un poquito más allá. Y eso le generé un cuadro, que estos cuadros son súper buenos, ¿sí? Donde tenemos Willis Hoover, pentecostalismo chileno, versus la Asamblea de Dios, pentecostalismo norteamericano, ¿cierto? O la influencia. Recordemos que la Asamblea de Dios fue creada post-Azusa, ¿sí? Las iglesias independientes que afloraron a causa del movimiento del avivamiento pentecostal crearon una asamblea y esa asamblea se llamaba la Asamblea de Dios. Y que aquí está, ¿cierto? La Asamblea de Dios digamos, es la organización o, digamos, la misión más antigua pentecostal que se puede tener, internacional, ¿no? Pero nacionalmente somos más antiguos. Bueno, Willis Hoover decía de que el bautismo del Espíritu Santo, sí, experiencia posterior, y la Asamblea de Dios también opinaba lo mismo, pero las lenguas, él decía que era frecuentes y reales, ¿cierto? No obligatorias. Mientras que la Asamblea de Dios sí dice que es una evidencia inicial, pero que sí son obligatorias. Y de hecho es algo evidente. Bueno, eso en torno a lo que es la diferencia un poquito que vemos con Hoover y la Asamblea de Dios. Y hay un punto, hermanos, pero tremendo, en cual pude lograr evidenciar con los archivos que pude investigar. Y responde a esto mismo, ¿cierto? Bueno, no solamente el pentecostalismo americano difiere de ciertas cosas con el chileno respecto al hablar en lenguas, ¿cierto? O también a la organización que podrían tener. Sino que también es algo tan importante como es el concepto de bautismo. O sea, no estamos hablando del bautismo, digamos, como una tercera gracia, ¿cierto? Sino que estamos hablando literalmente del bautismo en las aguas, ¿sí? A diferencia del pentecostalismo americano, que el pentecostalismo americano fue más influenciado por los bautistas afroamericanos y el movimiento de santidad, el bautismo histórico pentecostal chileno siempre, o inicialmente siempre fue por aspersión a infantes, ¿sí? Es decir, que ellos rocian agua, ¿sí? De la forma que puedan tomar la decisión, sea así, sea en un jarro, sea, digamos, tomando el agua, ¿cierto? Pero no por inversión. El pentecostal, históricamente chileno, Valparaíso, 1909, es por aspersión. Y eso se mantiene hasta el día de hoy.
hacen su conexión con la tradición de la iglesia del primer siglo, según ellos, que rociaban, lo consideraban ellos un símbolo, y si bien eran abiertos en considerar que otras formas de administración del bautismo podían ser consideradas, ellos promovían el rozamiento. Formalmente promovían el rozamiento. Los elementos que utilizan es el agua, obvio, ¿cierto? Pero con un rozamiento de estas y no una inversión de estas. Se apartaban de la definición de estancamiento de aguas o aguas quietas, ¿sí? Se diferenciaban, sino que defienden las aguas corriendo. Tal vez usted, no sé si alguna vez lo ha escuchado, pero hay muchas posiciones respecto al agua. Si es agua de río, sea agua corriendo, sea agua estancada, sea agua de aquí, agua de allá. La cosa, hermanos, y eso es algo que como bautistas nosotros sí afirmamos, que tiene que ser agua. Ahora, si es en el mar, si es en el río, si es en un lago, si es del hielo de un glacial, da lo mismo que sea agua, pero por inversión. ¿Sí? El pentecostal chileno no lo cree así. El pentecostal chileno dice aspersión, incluso infantes. ¿Sí? Porque ellos vienen de la tradición metodista. Bueno, la estructura es, una persona es rociada con agua por una persona en seco. Es decir, que puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser a través de un jarro, puede ser a través de, tal vez tomar el agua de esta manera, ¿cierto? Pero eso es aspersión. Y eso no solamente lo tiene el movimiento pentecostal chileno, si esto lo tienen los metodistas, los anglicanos, los presbiterianos, ¿cierto? Que ven la aspersión y sobre todo el bautismo de infante, ¿sí? Bueno, todas otras formas de iglesias pentecostales, ojo con esto, iglesias pentecostales que empezaron a utilizar la inmersión, o sea, cuerpo completo, tienen influencia norteamericana. Porque la Asamblea de Dios, que venía y provenía de, en estricto rigor, de los afroamericanos bautistas, venían con la inversión por heredad. El pentecostal chileno, Valparaíso, 1909, ellos lo hacen por aspersión. Hasta el día de hoy. ¿Sí o no, hermana? Hermana Ilcia, hasta el día de hoy. La aspersión. Hasta el día de hoy. De hecho, me contacté con un conocido que tengo de la metodista pentecostal y me dijo y me confirmó que hasta el día de hoy ellos todavía lo hacen por aspersión, o sea, rozamiento de agua. Lo hacen hasta el día de hoy. Bueno, y toda otra práctica que obviamente la otra sería la inmersión, es por una influencia norteamericana que simplemente porque en Estados Unidos, el norte, hay muchos más bautistas, pues, hermano, y venían de ahí. Bueno, considera el bautismo como una continuidad de la circuncisión bajo el punto de vista pactual, y de hecho, eso lo ve el pentecostal. Ve que, digamos, pentecostal chileno, que tiene el bautismo de infante, ¿cierto? Por aspersión, ve un bautismo que hace esta continuidad pactual sobre la circuncisión, ¿sí? Tal vez no lo sabíamos, hoy ya lo saben, pero algo que es muy importante saber las raíces sobre todo de este movimiento, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurrió? Huber fue bastante conocido, muy, pero muy conocido a lo largo de Chile. Fue bastante conocido y de hecho fue un exponente tan fuerte que fue de hecho considerado como una especie de estandarte o una persona que defendía públicamente la aspersión del bautismo de infantes a través de las revistas pentecostales que se llamó el Fuego Pentecostal, donde más ahí se circuló muchísimo sobre todo esta doctrina de la aspersión, y Huber en este espacio empezó a defender este espacio. Y ahí, hermano, es cuando se hace un choque doctrinal. El pastor Huber realizó un primer artículo publicado en Chile Pentecostal, donde defiende y promueve el bautismo de infante y la práctica de la aspersión.
Y ahí es cuando se hace un crossover que es inimaginable con estos dos personajes que tenemos aquí en pantalla. Guillermo MacDonald, nuestro querido bautista, nuestro primer pastor bautista escocés, que venía de una tradición presbiteriana. Y ahora es un escocés que aquí en Chile empezó, de hecho él fue el primero, en promover la inversión. De hecho él bautizó aquí en Chile, fue el primer pastor que empezó a bautizar por inversión completo a la persona en Chile, Guillermo MacDonald. ¿Sí? Guillermo, en respuesta a este artículo de Hoover, ¿cierto?, publica en la revista La Voz Bautista, el volumen 17, número 11, noviembre de 1925. Guillermo MacDonald hace una contrarrespuesta, podríamos decir, a Willis Hoover. Y esta contrarrespuesta, lo que estaban viendo, es efectivamente el original. ¿Sí? Gracias, y le mandamos un saludo a Imagen Bautista, de que ellos han podido recopilar, han podido almacenar revistas, obviamente digitalizadas, ¿cierto?, en lo que nosotros podemos ver en PDF, ¿sí? Y aquí está el título, ¿cierto?, donde, entre fecha, noviembre de 1925, donde dice el bautismo con agua. Increíble, mis hermanos. Don Guillermo MacDonald, nuestro bautista calvinista, ¿cierto?, estudiante del propio Spurgeon, está defendiendo aquí la inversión por agua. Aquí hay una parte, la parte final de este documento, me gusta bastante, donde dice: cuénteme, señor Hoover, muéstreme un solo texto o ejemplo. Atentamente, MacDonald. Era una especie de plataforma, digamos, aquí no está la red social ni nada, ¿no? Aquí solamente estaban los diarios, las revistas. Y en estas plataformas eran lugares de discusión doctrinal. Y de hecho, podríamos decir que este fue uno de los más importantes choques doctrinales que hubo entre bautistas versus pentecostales. Hoover era el representante del pentecostalismo aquí en Chile. Y él defendía la aspersión. Ojo, aspersión. Y MacDonald la inversión. Imagínense el choque doctrinal que hubo acá. Pero totalmente interesante. Hay algunas fotitos que también que les traje que pude encontrar en ciertas páginas de internet. 21 de mayo de 1941, concentración Talca. Habían pentecostales que efectivamente se vestían con un uniforme militar, que era parte, no era el Ejército de Salvación, sino que era el Ejército de Chile Pentecostal, ¿sí? Que dentro del PDF que les envié por interno aparecía, ¿cierto?, estos cuadros, ¿cierto?, de esta rama del pentecostalismo, y ellos efectivamente se vestían de esa manera. Y ellos tienen conexión con Valparaíso en 1909. Los que no tienen conexión con Valparaíso es la Asamblea de Dios, definitivamente. Ellos son de corte americano y de hecho llegaron muy tarde, llegaron en 1945. ¿A dónde? Valparaíso. Obviamente que van a llegar ahí, pues, hermano, si Valparaíso es donde todos llegaban prácticamente, ¿no? Los puertos, ¿cierto? La Asamblea de Dios empezó a llegar ahí y empezó las primeras 5 congregaciones de la Asamblea de Dios en Valparaíso, y que prácticamente la Asamblea de Dios, el que tiene la cantidad más grande de pentecostales en el mundo, ¿sí? Y hay algunos que tal vez pueden tener, hay pentecostales que hay comunión, por así decirlo, pero aún mantiene distancia en ciertas cosas, de que, como por ejemplo, el bautismo. Porque hay pentecostales que, a causa de la Asamblea de Dios y la influencia norteamericana, mantienen el bautismo por inversión. Pero el chileno, la versión chilena, es por aspersión, ¿sí? Eso quiero dejarlo bastante claro para que podamos conocer y darnos cuenta de que el origen pentecostal tiene bastante diferencias. Bueno, aquí tengo también un certificado de ordenación de misionero de Maylie Hoover, la esposa de Willis Hoover, digamos, un certificado, digamos, de que ella está autorizada para hacer misiones, ¿cierto?, en Valparaíso. Ahí aparece. La fecha, déjeme ver, el 24 de noviembre de 1914, perdón, ahí está, 1914. Y última de las fotitos de Hoover, ya parte de la congregación IEP de Gorbea,
ex iglesia metodista pentecostal, junto al pastor Hoover y el pastor que quedó como superintendente, Guillermo Castillo, en el año 1935. Creo que en este mismo año o el siguiente, 36, Hoover falleció. Estaba bastante viejito, ¿sí? Duró bastante. Ahí está Hoover ya con su barba y canita blanca, ¿no? Bueno, y tenemos que hablar bastantes cosas respecto a eh, sobre. Mira, le voy a leer algo que me gustó bastante. Lo plausible no equivale a lo probado y la ausencia de fuente obliga a suspender el juicio. Me encantó esto, porque el dato mata relato, ¿cierto? Podemos tener muchos prejuicios, pero en realidad si no tenemos alguna fuente, algún dato histórico, no, los juicios van a tener que estar suspendidos hasta que podamos encontrarlo, ¿cierto? Pero lo que sí podemos encontrar, mi hermano, de que estos puntos que estamos viendo ahí son eh, importantes en el hecho de ciertas cosas que se mantuvieron en el tiempo en el movimiento pentecostal y que generaron tensiones incluso dentro del propio movimiento, como por ejemplo el autoritarismo. Yo creo que es algo bastante evidente. No hay, no hay registros históricos puntuales, ¿cierto? Pero sí hay dinámica y testimonios puntualmente de personas que han tenido bastante malas experiencias con el autoritarismo pentecostal, ¿cierto? Hay, de hecho, el pentecostalismo tiene un componente muy fuerte autoritario, hermano, estudiado hace décadas y que se mantiene a pesar del cambio de tiempo, de siglo, etcétera. Refleja que el creyente sigue observando una relación con el pastor con un sometimiento un poco sesgado, ¿sí? Y una confianza sobre confianza al pastor, ¿cierto? Y aprecio, ¿cierto? Por el ejercicio del poder, incluso una dependencia pastoral. Y eso también responde a la cultura. Es una cultura que muy propio tal vez que viene esto de esta migración, hermano, porque hubo una gran migración de católicos que se hicieron pentecostales. Una migración tremenda de a partir de 1909, porque respondía a las bajas esferas y prácticas que el católico veía con buenos ojos al pentecostal. ¿Sí? Y el cura hacía lo que quería, pues, hermano. ¿Sí? El sacerdote tenía una autoridad tremenda digamos, en la iglesia, ¿cierto? En el templo. Ella tenía una alta, muy alta autoridad y lo encontró también con el perfil de pastor dentro del pentecostalismo. Eh, por eso, digamos, yo en muchas ocasiones he dicho de que muchas veces los feligreses pentecostales los ven como un sacerdote más que un pastor en este caso al pastor pentecostal. Bueno, también ocurre también una especie de un individualismo o competencia dentro de la iglesia pentecostal, que eso ha generado a causa del poder de participación dentro de la dinámica pentecostal. Hay una especie de carrera por tener roles o carrera para tener cargos, ¿sí? Tal vez, varios de ustedes no lo han vivido, pero tal vez algunos que hemos venido tal vez de esa esfera nos damos cuenta de que hay mucha competencia de quién manda, quién tiene puntualmente el rol para poder llegar a cierto puesto, etcétera, ¿cierto? Es como una carrera prácticamente laboral dentro de la iglesia pentecostal. Dualismo, existe también una especie de una utopía, hermano, muchas veces que se genera dentro de la iglesia, de las iglesias pentecostales, que es como el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, digamos, el mundo versus la iglesia, la teología versus el espíritu, ¿sí? Trata de diferenciar ese tipo de cosas, entonces, pero esto no fue al principio del movimiento, sino que esto fue mientras el movimiento se empezó a desarrollar. Y varios pastores tomaron ciertas determinaciones que no está escrito en ningún lado, pero tomaron posiciones que finalmente hasta el día de hoy han permeado y han generado estos baches que estamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Con este auto, de que está la carrera protestante aquí en Chile, pero estos baches generan unos hoyos y unos problemas para circular tremendos, porque esto es a causa puntualmente de las desviaciones doctrinales del movimiento. Bueno,
también hay un sentido de mistificación de la existencia, que tiene que ver con, eh, bueno, obras del mal, obras de Dios, ¿sí? Estar como al medio de un conflicto, ¿no? Pero, digamos, no lo vamos a profundizar mucho más que eso, pero en realidad eh, también existe la demonización económica. En muchas ocasiones también se ha generado, no en todos, sino que en ciertos segmentos tal vez social, de que el que tiene, eh, si no está bien cimentado, se va a turbar, ¿sí? El que tiene tal vez y tal vez por un tema tal vez incluso económico, tiene que transferirse a un lugar, ya no tiene el mismo tiempo que antes. Es mal visto la adquisición económica dentro del movimiento pentecostal. No en todas, eso hay que decir, no en todas, pero en la gran mayoría, sobre todo las esferas más bajas, tienen un poco sesgo y distancia a la economía, ¿cierto? De hecho, hay muchos que prefieren mantenerse, digamos, en la misma situación, en el mismo rango socioeconómico, porque lo ve un poco a la economía o al poder adquisitivo un poco demoníaco, ¿sí? Y eso también ha generado, hermano, y un sinfín de cosas que tal vez en un principio no lo fue. En un principio no lo fue, pero después con el tiempo sí tomaron esa posición. Y eso también tiene que ver, que lo vamos a ver de vuelta de vacaciones. De vuelta de vacaciones vamos a tener que ver muchísimas cosas que ocurrieron a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 1925, tenemos que ver también qué pasó en los años 60 con el quiebre social que hubo aquí en Chile, ¿sí? Con el socialismo, con el comunismo. Tenemos que ver con también el tema que ocurrió posteriormente con la iglesia y con el neopentecostalismo, que va a ser lo último que vamos a ver, y la migración neopentecostal a las iglesias que en un principio salieron y hoy en día están retornando a iglesias históricas. Pentecostales que están retornando a iglesias protestantes históricas y que nosotros fuimos protagonistas también. ¿Se dan cuenta? De muchos de nosotros venía de muchas iglesias de esta manera y retornaron una migración, ¿cierto? Un éxodo se le podría decir a iglesias históricas, ¿sí? Y eso es un hecho y eso es algo que se está estudiando y también tenemos que conversarlo. Ahora, en el movimiento pentecostal en general tuvo también reacciones, ¿sí? El protestantismo histórico tuvo un proceso de diferenciación, tomó distancia con el pentecostalismo de 1909 en adelante y empezó a tomar a reaccionar un poco y a tomar esta distancia para, sobre todo doctrinal, ¿sí? No todos lo hicieron, algunos incluso en su fila, dentro de sus iglesias, también tuvieron llegada de prácticas pentecostales, incluso anglicanos, ¿sí? Los anglicanos de la diócesis, podría decir, aquí en Chile, el anglicanismo aquí en Chile, también recibió y mantuvo prácticas pentecostales dentro de la iglesia, sobre todo en el sur, ¿sí? Bautistas, que en un principio eran bautistas, después se permearon con prácticas pentecostales, porque el pentecostalismo fue una explosión puntualmente, que generó bastantes filtraciones, pero muchos de ellos, también hay que reconocerlo también, de que mantuvieron distancia y mantuvieron un poco más, resistieron al cambio, ¿cierto? Hasta que llegó la década de los 80, porque ahí en adelante la iglesia también cambió. Hubo un cambio en los 80 en la iglesia protestante en general. Bueno, muchos escritores, hay uno que es bastante, que me gusta bastante, ¿por qué? Porque es un pastor, teólogo, pentecostal, y que lo dice desde adentro. Se llama Juan Sepúlveda. Él dice en una obra que se llamó El Pentecostalismo a la Chilena, dice, el pentecostalismo rompió el equilibrio del protestantismo histórico, y eso es verdad, porque la migración fue bastante del catolicismo, fue muy poca a las otras, pero el pentecostalismo recibió prácticamente el 80%, digamos, de la población evangélica, ¿sí? De todos los evangélicos, tanto históricos como movimiento reciente,
el protestantismo, el pentecostalismo recibió bastante gente. Generó distancias doctrinales y pastorales, especialmente con metodistas y sectores evangélicos establecidos. Presbiterianos, metodistas, anglicanos, muchos de ellos tomaron distancia del pentecostalismo, pero esa distancia no fue formal en el sentido de que no fue documentado por los diarios para difamar el movimiento pentecostal. Pero en el ámbito local, a puertas cerradas, ¿cierto? Tuvieron que tomar decisiones respecto a qué está pasando y qué distancia y qué posición vamos a tomar con el surgimiento del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal estaba en las calles, mi hermano. Y eran bastante gente. ¿Sí? Hay un sociólogo que también encontré bastante asertivo también lo que dice, Christian Parker, ¿sí? Es un sociólogo chileno y también que estudió bastante el movimiento protestante aquí en Chile. Y él comenta también que el pentecostalismo tensionó el movimiento evangélico acá en Chile. Lo tensionó, lo cambió el panorama completo. De hecho, fue visto muy religiosamente excesivo. Él dice, rompió el etos protestante ilustrado heredado del siglo XIX y generó, lo que él dice, una tensión socio-religiosa. No necesariamente en editoriales, en panfletos o en sátiras, ¿cierto? Aquí no se generaron sátiras, porque el protestante se dio cuenta que efectivamente eran evangélicos y eran protestantes, pero un movimiento distinto. No hubo un diario, una columna completa en contra del movimiento pentecostal. Solo tenemos, por lo menos yo, tengo el registro de McDonald, pero no atacando al movimiento pentecostal, sino atacaba a la práctica de la aspersión, que era otra cosa. ¿Sí? Mis hermanos, nos fue el tiempo. Dudas, consultas, preguntas, rapidito. Si alguien